One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. En esta edición de Abordando Derecho, nuestro socio y conductor Alejandro García González habla con Mauricio Llamas, socio, sobre la taxonomía sostenible de México, el instrumento de política financiera que tiene como fin fijar los estándares mínimos de las actividades que más pueden impactar en el medio ambiente y la sociedad. Además de las ventajas que implica a las empresas el adoptarla como apoyo al combate del cambio climático y la mejora de la situación social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de nuestro podcast Abordando Derecho. Taxonomía sostenible. Sí, lo escucharon bien y lo voy a tratar de decir bien. Taxonomía sostenible. ¿Qué es? La verdad es que no lo sé. Cuando nuestro invitado del día de hoy me propuso que platicáramos de este tema, pues se me ocurrieron varias cosas. Él se dedica al medio ambiente, a temas de recursos naturales y bueno, dije, pues a lo mejor, para ser honesto, me sonó un poquito como a taxidermia. Pensé que era algo que tenía que ver con la protección de los animales, etcétera. Pero bueno, la misma curiosidad que seguramente tienen ustedes al leer el título del episodio del día de hoy es la que yo tuve, ¿no? ¿Qué es? Entonces, bueno, pues la idea es platicar con nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy sobre este tema y bueno, seguramente pues aprenderemos no solamente de qué se trata esto, sino los beneficios que puede llegar a generar en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado. Él es Mauricio Llamas. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio, bueno, pues les platico un poquito. Es abogado, es el socio, flamante socio de nuestra firma. Ingresó hace algunos meses y él lidera la práctica de medio ambiente y recursos naturales desde distintas facetas, desde la parte regulatoria, desde luego la parte transaccional, inclusive la parte contenciosa. Ya hemos tenido oportunidad de estar participando juntos en distintos proyectos. Entonces estamos contentísimos de tener a Mauricio, al equipo que vino con él y bueno, pues seguramente va a hacer cosas muy importantes para la firma, como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Mauricio pues es abogado por la Universidad Anáhuac, tiene estudios también en la Universidad Complutense de Madrid, estudios de un diplomado en estudios avanzados, y entiendo, Mauricio, que actualmente eres candidato a doctor en Derecho, tanto por la Universidad Anáhuac como por la Universidad Complutense. Es correcto. Oye, pues nuevamente gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a ir develando el misterio, ¿no? Claro. A ver de qué se trata este rollo. Para serte honesto, bueno, pues me puse a leer un poquito acerca de este término de la taxonomía sostenible. Pero bueno, para irnos introduciendo al tema, te dejo a ti que nos expliques. Gracias, Alejandro. Un gusto estar aquí. Y efectivamente escogimos este tema porque lo más fácil hubiera sido algo más común en la materia, ¿no? Emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, cosas por el estilo, o impacto ambiental que son típicas del derecho ambiental. Pero esto es un tema de frontera, es un tema nuevo y curiosamente tiene más que ver con el sector financiero que con el ambiental. Es donde confluyen ambas disciplinas. ¿Por qué? Porque la taxonomía sostenible, que es el término que escogió México, pudo haber sido sustentable, luego lo platicaremos, son una serie de criterios e indicadores ambientales y sociales que distinguen a ciertas actividades como sostenibles, es decir, que son congruentes con el medio ambiente, no solo para producir económicamente, sino para protegerlo. Y estos indicadores y criterios deben ser cumplidos por estas actividades a efecto de que se tomen en cuenta en diversos aspectos financieros que más adelante podemos ahondar, pero básicamente es un instrumento de política financiera que tiene por objeto fijar estos criterios e indicadores como estándares mínimos para que aquellas actividades que se ostenten como sostenibles prueben serlo
y entonces sean atractivos para la inversión o para la opción a créditos, básicamente. ¿Esto se refiere a actividades esencialmente económicas, industriales, o es en general para cualquier actividad que se pueda aplicar la taxonomía? Bueno, una taxonomía completa, vamos a, tal vez si me permites decir, ¿por qué taxonomía sostenible? Correcto. Taxonomía etimológicamente o más bien literalmente significa clasificación. Uh-huh. Entonces es un nombre medio rimbombante para decir es un catálogo de actividades. ¿De qué tipo de actividades? De las que se consideran pueden ser sostenibles. Ese es el tema. Y básicamente podría haber una taxonomía sostenible para todas y cada una de las actividades, pero se escogieron 124 actividades de 6 sectores o subsectores. Okay. Tienes a la construcción. ¿Por qué se escogieron antes de seguir con ello? Pues porque son las que más pueden impactar, ¿no? Entonces tienes a la construcción, tienes al transporte, obvio, emisiones y las repercusiones para el territorio que tienen estas dos. La generación de energía eléctrica, que por supuesto es el tema actualmente, y el manejo o el suministro de agua para la población, que es otro de los grandes rubros. Tienes otros rubros que también son igual de impactantes, ya muy generales, como la industria manufacturera, y aquel que probablemente sea el más impactante y por lo tanto tiene las más actividades clasificadas, que es el agropecuario y forestal. Ok, cuando te refieres a impactantes, ¿te refieres el impacto sobre el medio ambiente? O sea, sí, ¿es un tema medioambiental? Sobre el medio ambiente y la sociedad, porque esto, y México tiene algunas innovaciones al respecto, tiene que ver con disminuir tu huella ambiental, digamos, tu impacto al ambiente, ahora enfocado al cambio climático, en esta primera edición de la taxonomía, pero quiere ir profundizando, y también al aspecto social. Por ejemplo, tiene un índice de igualdad de género que es único en su especie para taxonomías sostenibles en el mundo. Okay. Hay otras taxonomías en Europa, en Sudamérica, pero no incluyeron el tema de igualdad de género. Entonces, esta sí lo hace. Y entonces son impactantes hacia el medio ambiente, como bien mencionas, pero también lo que se pretende es que sean incluyentes, que haya trabajo digno y que haya bienestar para la gente. Entonces, entiendo que esta primera edición de la taxonomía sostenible, y por sostenible quiero pensar que es una actividad que se puede dar a lo largo del tiempo, ¿no? Sostenible significa que se mantenga a largo plazo, ¿no? Y que se mantenga, pues, en términos razonables, con un menor impacto o con el menor impacto que se pueda. ¿La referencia a sostenibilidad es esa? Sí, voy a ser muy rápido porque esto puede ser aburrido, pero hay una diferencia entre sustentable y sostenible. Son los términos que se usan. Efectivamente, sostenible es que se mantiene en el tiempo. ¿Cómo logro que algo se mantenga en el tiempo? Pues tengo que hacer que no se agoten los recursos ahorita para las generaciones futuras, que es a lo que se refiere a la sostenibilidad. Que tú hagas las cosas de tal manera que se garantice que van a poder permanecer y que no vas a agotar los recursos, ¿no? Sustentable es algo que se puede soportar, que tienes los argumentos para que esto continúe. Entonces, por eso hay esta confusión. Se llama sostenible aquella actividad o aquella forma de producción que toma en cuenta las necesidades de otros, la disponibilidad de recursos, la agotabilidad de los mismos, y todo esto bajo un principio de solidaridad global ahora, ¿no? Porque correcto. Todo lo que haces, hay un principio que dice actuar localmente, pensar globalmente, ¿no? Todo lo que haces aquí puede tener un impacto en el resto de la Tierra, ¿no? Sí, al final del día es solo un mundo, ¿no? Exactamente. Ahora, se clasifican estas 124 actividades. 124 actividades con estos impactos sociales y económicos. Entiendo que fue ahora en el mes de marzo del 2023 cuando se publicó, creo que en la convención de banqueros, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta primera edición de la taxonomía, pero entiendo que va a tener como algunas fases, un desarrollo para su implementación. Platícanos un poquito de eso, y de la mano con eso una duda que tengo yo es sobre si es un solo instrumento o luego esto la idea es que se refleje, por ejemplo, en legislación, que se convierta en obligatorio, porque entiendo que ahorita es como un, compromiso que cada uno puede adoptar, digamos, a lo mejor un deber moral, como lo queramos ver, ¿no? Pero, digamos, no es obligatorio. Entonces, platícanos cómo ves tú el desarrollo de la taxonomía
que en México es nueva, que como bien dices tú, ya en otros países, en otras regiones ya se había adoptado, pero bueno, México lo hace con estas particularidades de las que seguramente ahorita nos vas a platicar un poco más a detalle. Sí, todos los puntos que tocaste son muy importantes. Un poco de historia. México tiene más de 3 años trabajando en esta taxonomía con un equipo multidisciplinario. Es decir, trabajó el SAT, el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, pero también la Semarnat, también una delegación de la ONU, etcétera. Fue un, digamos, conglomerado de expertos los que trabajaron durante 3 años para llegar a este resultado. ¿En qué etapa está? En etapa de difusión. Se está dando a conocer. Yo creo que este podcast es parte de esa etapa de difusión. O sea, todos estamos haciendo el esfuerzo porque se conozca, ¿no? Incluidos nosotros en el despacho, dentro de nuestra práctica de ASG o de ambiente social y gobernanza, o ESG, como se conoce por siglas en inglés. Entonces es importante que las empresas conozcan que ya existe esta clasificación. Se emite, finalmente empieza en 2020 y se emite finalmente, como mencionas, en marzo de 2023 por el SAT. O sea, ese es el organismo que lo emite. Fíjate, ahí está lo financiero completamente marcado. Y yo te diría que materializa uno de los principios de política ambiental más importantes que se acuñaron en la Convención de Río de 1992, que es el que conserva se beneficia. Hemos hablado muchas veces del término el que contamina paga, ¿sí? Si yo llevo a cabo algún tipo de daño al ambiente, debo responder por él. Si yo exploto un recurso, debo pagar por ello. Esta es la otra cara de la moneda. Es incentivar las acciones en beneficio del ambiente. Entonces, el que conserva se beneficia, quiere decir que si tú realizas acciones voluntarias, no legalmente requeridas, porque esa es tu obligación, deberías de ser incentivado. Y eso es por donde va la taxonomía, no hacia volverlo obligatorio. El incentivo es que si tú adoptas la taxonomía, vas a acceder a créditos mejores o preferentes. Que si tú adoptas la taxonomía, los inversionistas van a preferir invertir en tu proyecto que en el de al lado. Correcto. Y por supuesto que si tú adoptas la taxonomía, vas a contribuir al combate al cambio climático, por ejemplo, y a la mejora de la situación social, en este caso de México, ¿no? Claro. Y creo que también, y hablando de la conexión que tiene esto con ESG en general, pues es un tema reputacional, un tema que seguramente a los clientes, a los consumidores, pues les va a traer una empresa que está haciendo las cosas como se deben o que está tratando de impactar lo menos dentro de su actividad, porque obviamente, bueno, pues hay actividades que por naturaleza generan un impacto. Tal vez se trata aquí de ver cómo genero el menor impacto o cómo restauro el impacto que necesariamente voy a generar. Entonces creo que es un tema y también ayuda, y lo hemos platicado en otros episodios del podcast, a la atracción y retención de talento, ¿no? La gente que quiera trabajar en la empresa porque la empresa está cumpliendo con un fin también social, de medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son los beneficios que se van dispersando a través de este esfuerzo conjunto que nos comentas. Ahora, digamos, creo que sería muy interesante para nuestra audiencia, Mauricio, que nos pudieras dar ejemplos como ya muy concretos. Creo que es un tema complejo, es un tema que, bueno, pues hay que ir como entendiendo, como bien dices tú, que haya una difusión para poderlo aterrizar. Pero digamos, en casos concretos que nos pudieras platicar, ¿cómo se puede materializar esto? Sí, eso yo creo que es de lo más importante que nos podemos llevar hoy, ¿no? Que ya más o menos vimos qué es, pero ¿cómo se materializa, ¿no? Ahí la industria es en general el bueno y el malo, ¿no? Es el bueno porque nos provee todos los satisfactores, pero es el malo porque al hacerlo pues puede generar daños, ¿no? Y entonces escogieron algunas de estas industrias, por ejemplo la industria del cemento, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor pues tiene que ver con el desarrollo de infraestructura y necesita materiales para construcción, y la industria del cemento es uno de estos, pero es impactante. Entonces, concretamente, ¿qué te pide la taxonomía en términos de industria del cemento? Si eres un productor de cemento, te pone un umbral. Ahorita vamos a ver cómo se implementa. Te pone un umbral de cuántas toneladas de CO2 por tonelada de producción debes generar como máximo para que te consideres sostenible, por ejemplo. Entonces ya te pone una métrica. La diferencia de esta taxonomía con otras es que tiene métricas y umbrales, que entonces tú cumples con esa métrica y palomita para acceder a esos créditos o para considerarte sostenible. En otras cuestiones que es difícil poner métricas
el análisis, o más bien el parámetro, es más cualitativo que cuantitativo. Ok. Por ejemplo, en las actividades forestales, no te pone una métrica de cuánto debes de talar y cuánto tienes que reforestar, sino que te pide que cumplas con el programa de desarrollo forestal sustentable que la ley señala. Y ese programa de desarrollo forestal sustentable ya incluye todas estas métricas. Entonces, lo que hace el instrumento es ayudarse de otros instrumentos y convivir con ellos para no duplicar o inventar lo negro, ¿no? Claro. Y entonces, cuando tú certificas que cumples con ese umbral a través de estudios, análisis de laboratorio, o presentas ese programa y lo tienes aprobado, ya tienes esa palomita para ese parámetro, y así puedes ir accediendo a decirte yo soy sostenible. Ahora, hay dos cuestiones que también incluye esto, esta taxonomía en relación con los umbrales, que como está en una etapa primaria, como decías tú hace un momento, y van a ir agregando parámetros, por ejemplo, en materia de emisiones a la atmósfera, contaminantes, no de gases de efecto invernadero, sino contaminantes, manejo de residuos y circularidad, o sea, economía circular, términos de descargas de aguas residuales y posible afectación a los cuerpos. Va a ir avanzando hacia allá, pero ahorita se quedó ahí. Entonces, ¿cómo implementas esto? Lo primero es identificar si tu actividad está dentro del catálogo. La forestal lo está, el cemento lo está, como ejemplos, ¿no? El manejo de residuos, etcétera. Lo segundo es cuáles son tus métricas y umbrales con los que tienes que cumplir. Y lo tercero y cuarto, que es muy importante, incluye dos criterios en lo que se desarrollan, que es el daño significativo, que como lo define es que no es suficiente con los umbrales y esto que te acabo de comentar de ser cumplido, sino que además tienes que garantizar que no estás causando daños al ambiente por otros rubros. O sea, que estás por lo menos cumpliendo con la ley. Estás manejando tus residuos adecuadamente, que los estás reciclando, que tus emisiones a la atmósfera cumplen con los límites de la ley, no los que marca la taxonomía. Y lo último es lo que ellos llaman las salvaguardas mínimas. En el futuro piensa desarrollar temas de gobernanza, la taxonomía. Hoy no los tiene. Pero en las salvaguardas mínimas dice, por lo menos tienes que tener un responsable. Por lo menos tienes que tener una instrucción de consejo que diga, quiero aplicar la taxonomía y quiero cuidar que puedo cumplir con criterios indicadores de carácter ambiental y social. Entonces, este es, digamos, el proceso para tú implementarlo y poder probar que lo cumples y luego acceder a lo que las entidades financieras pretendan hacer con esta taxonomía, porque como no es obligatorio, es voluntario. Sí. Entonces, yo como bolsa de valores voy a decidir si voy a hacer un rubro para este tipo de organizaciones y darles una preferencia y que el inversionista vea un valor agregado. Claro. Y ahorita que, sin entrar al tema así muy técnico y muy denso, pero algo de lo que comentabas me parece bien interesante, que es cómo confluye esta taxonomía, esta clasificación, este catálogo, con las normas que sí son imperativas, ¿no? Porque al final del día, muchos de estos rubros, como bien dices tú, están regulados. Hay legislación al respecto. Y bueno, pues las empresas ya de suyo pues lo tienen que cumplir, ¿no? Esa es la obligación. Y si no se cumple hay sanciones, etcétera. Entonces, estos umbrales que se están fijando, Mauricio, en ocasiones ya nos dijiste, hacen referencia expresa a la ley. O sea, cumple con la ley y con eso estás cumpliendo con el estándar. Pero hay algunos rubros donde está exigiendo la taxonomía un nivel más elevado, un umbral más difícil de alcanzar. Sí, es bien importante lo que dices muy importante lo que dices porque para llegar al mejoramiento del ambiente o a su protección hay dos regímenes, el de comando y control y el de autorregulación. El de comando y control es con el que tú y yo estamos muy familiarizados, que es aquí está la ley, hay que cumplirla y si no la cumples aquí está la consecuencia jurídica, la sanción, ¿no? Pero el de autorregulación ha mostrado ser mucho más eficiente o muy eficiente porque no hay estado, por, digamos, poderoso que sea, que pueda vigilar todo lo que hacemos, ni que pueda regular todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos causa impacto al ambiente. Entonces se ha buscado la figura de la autorregulación. Ahí se inserta la taxonomía, en la autorregulación. Son cuestiones que voluntariamente adoptas. Y el incentivo no es que no te sancionen, claro, sino que accedas a los créditos, sino que tu producto sea más atractivo para el público en general. Y entonces por eso es la materialización del principio que decíamos del que conservas el beneficio. Ahora, para responder específicamente a tu pregunta, hay ciertos umbrales que son más exigentes que los que la ley señala o que no existen en la ley. Claro, que no están regulados. Pero son voluntarios. En otros rubros se ayuda de estándares voluntarios que ya existen en México, las llamadas anteriormente NMX,
son normas mexicanas que eran estándares de cumplimiento voluntario. Correcto. Ahora sí, que no son normas oficiales. Exactamente, aunque están igual reguladas actualmente por la Ley de Infraestructura y de la Calidad y anteriormente por la Ley Federal de Metrología y Normalización, no son obligatorias, se emiten y son una referencia. Entonces, ¿qué hace la taxonomía? Si ahí está esa referencia, ¿para qué invento otra? Y te refiere a ellas, siguen siendo voluntarios. Hoy esas NMX ya no existen, se llaman estándares en la nueva ley. Ahora, como bien dices tú, esto se lanzó en el sector financiero y hoy en día donde podemos ver los efectos concretos, pues es en el acceso a créditos preferentes, en la inversión, en, como bien indicabas tú, el tratamiento distinto a empresas que aunque están en el mismo rubro, bueno, una sí está a lo mejor cumpliendo, entonces pues ya a lo mejor se va a colocar en otras ligas, ¿no? Bueno, hacemos lo mismo, pero somos diferentes, ¿no? Ahora, hacia el futuro, ¿qué otro tipo de recompensas concretas pudiéramos ver de estar cumpliendo con esta taxonomía? Lo que se piensa y se ve en este momento es que va a ser el estándar. O sea, ya no va a ser posible tu permanencia en el mercado si no adoptas los estándares mínimos. Ya. Nadie va a invertir en ti y nadie va a querer, digamos, consumir lo que produces si no tienes un estándar mínimo. A tu pregunta expresa, yo la he hecho en el SAT. ¿Qué me gustaría ver a mí de utilidad de la taxonomía para hacerla más atractiva para una pyme, como decíamos hace un rato, para hacerla más atractiva para otro tipo de empresa no pública, que no cotiza, que no accede a estos créditos gigantes, ¿no? Pues que, por ejemplo, hubiera incentivos fiscales, ¿no? Claro. Si yo adopto la taxonomía y lo pruebo, pues que me redujeran, qué sé yo, el ICR o que me dieran un crédito fiscal de algún tipo. Sin embargo, no, como te podrás imaginar, no está en la mira del gobierno mexicano. O sea, no pretenden dejar de recaudar y dicen que el incentivo es el mercado. Claro. Y entonces no lo vemos que vaya a llegar a ese nivel de utilidad para ciertas actividades. Y concuerdo, porque ya el solo hecho de que se establezca un estándar y que el que no esté aquí ya no juega, pues ya de suyo es un beneficio grandísimo, ¿no? Ya elevaste el nivel del juego. Pero bueno, habrá que ver también qué se está haciendo en otras latitudes que están implementando otros gobiernos, un poquito para incentivar, para un poquito forzar a que esto se vaya dando, ¿no? Esto tan importante. Vamos, Mauricio, a hacer una pequeña pausa, si te parece, y bueno, regresamos muy pronto para seguir platicando de la taxonomía sostenible. Bueno, ya estamos aquí de regreso con nuestro invitado de lujo, Mauricio Llamas. Estamos platicando sobre taxonomía sostenible y bueno, pues nos ha ido llevando Mauricio a través de este concepto y de los impactos concretos que tiene y que seguramente va a tener en nuestra sociedad, en México, pero también en otros lados. Mauricio, antes de seguir hablando de este tema, y creo que hay ahí algunas situaciones concretas que quisiéramos compartir con el público, tratamos siempre de hacerles una pregunta, acercar un poquito más a nuestros invitados con nuestra audiencia, claro, ¿no? Salirnos un poquito del tema. Y en tu caso, bueno, sabemos que tienes entre tus pasiones el ciclismo, la bicicleta. Entonces, pues platícanos un poquito acerca de esta actividad que realizas pues en los pequeños ratos libres que tienes. Sí, cuando se puede. Pues yo llegué al ciclismo por necesidad. Tuve una lesión de espalda y jugué básquetbol toda mi vida y quise hablar, o tal vez hablar del ciclismo es importante porque es lo reciente que tengo, y curiosamente mi lesión de espalda sí me permite el ciclismo. Entonces sustituí algunos deportes que hacía como squash y básquetbol, que son muy impactantes para la espalda, por el ciclismo, porque esa posición y ahí me acomoda más, y ahí me seguí, y hoy me gusta. Empecé con montaña y he estado haciendo ruta. Digo, no compitiendo a niveles que sean importantes, por supuesto, pero como dices, en los tiempos libres que nos da el trabajo, la docencia y todas las actividades, pues sí hacer algunas rutas, que además es maravilloso conocer lugares a través de la bicicleta, dos veces desde otra perspectiva. Ahora, como está tan de moda, pues te cierran carreteras enteras o te cierran caminos enteros para que tú puedas circular con el pelotón y te da la oportunidad de viajar, de conocer de otra manera y de estar en contacto con la naturaleza
de una manera importante y muy gratificante. Entonces, pues ha sido mi pasión últimamente. Qué padre. Oye, y además de practicarlo, ¿lo sigues? ¿Sigues los Ahorita circuitos? ahorita está el la Giro etapa, de Italia y el ahorita Tour de está Francia. el Tour de Francia en este momento. Lo sigo poco, es complicado. De seguir deportes, prefiero seguir otros deportes, pero no soy tan aficionado. Veo los cierres de las etapas y la verdad es que son bien emocionantes cuando van en pelotón, por ejemplo, porque ayer, justo antier, cerró una de las etapas del Tour y se cayeron 3 o 4, fue medio tragicón, pero sí son bastante emocionantes en términos de ganan por una nariz tal cual. Sí, sin duda cuando se cierra ahí la competencia. Y sí, coincido contigo ahorita, creo que muchas personas y a lo mejor sobre todo en nuestro grupo de edad, pues han pasado de estos, hablando de impactos, de estos ejercicios de alto impacto, no para el medio ambiente, pero sí para en lo personal, a este tipo de actividades, el senderismo, actividades no tan impactantes, pero que te dan esa posibilidad de, pues un poquito de refrescarte, de despejar la mente, de conocer lugares, de viajar en grupo, etcétera. Entonces, qué padre que lo puedes practicar. Bueno, pues a ver cuándo nos invitas. Cuando quieran. A lo mejor me puedes llevar no sé si tengas una canastita ahí en la bici, pero me puedes llevar ahí como E.T. Sí. Entonces, bueno, pues ahí me avisas, por favor. Pero cuando sea de ruta, no de montaña. Oye, bueno, pues vamos a seguir hablando porque tengo varios temas ahí que no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí para preguntarte. Hablamos ahorita de que este concepto no es exclusivo de México. México lo adoptó este año, pero ya en otras latitudes se estaba esto gestando y ha ido evolucionando. Entonces, platícanos un poquito de, por ejemplo, en la Unión Europea, creo que hasta hacia Sudamérica también hay a una evolución importante. ¿Cómo se ha vivido y cómo se está implementando esto en otros lados? Sin aburrir demasiado y tomarme mucho tiempo, el desarrollo sustentable, que es como se originó, o sostenible, tiene orígenes desde los 70s. Se concreta con el informe Brundtland, que así se llamaba la primer ministro de Noruega, que hizo un reporte para la OCDE, en donde por primera vez puso el concepto en un documento global, en donde llamó la atención de que al mundo de que seguíamos consumiendo de la manera que Occidente lo hace, produciendo y consumiendo, nos íbamos a acabar los recursos, se iba a agotar la disponibilidad de recursos en el planeta. A partir de ahí se empezaron a desarrollar una serie de instrumentos, o sea, no es nuevo. Es cómo lo abordas, si es comando y control, si es autorregulación, si es a través de criterios, indicadores, si es a través de normas o estándares. Es lo que ha ido evolucionando, ¿no? Y como bien dices, en Europa ya tienen su taxonomía, en Sudamérica se están desarrollando, Colombia es una taxonomía bastante interesante. México viene ahora, además de todo el desarrollo y evolución de la ley ambiental y de los estándares que vienen más o menos de los 80s a la fecha, pues con este instrumento de cumplimiento voluntario, o sea, de autorregulación, no de comando y control. Entonces, cada uno lo ha ido abordando de manera distinta, cada vez se unifica más. Justamente uno de los objetivos, de los varios objetivos de la taxonomía, es tener estándares unificados, transparentes, digamos transversales para todos estos sectores y para todas las instituciones financieras, y que no uno adopte los del Banco Mundial y otro adopte los de la IFC y otro adopte los del Principio de Ecuador. Sí, que vayan proliferando. Y la verdad es que el esfuerzo multidisciplinario internacional que se hizo para esto fue justamente tomar lo que ya existe y no tratar de hacer algo totalmente distinto, sino más bien acorde, ¿no? Entonces, ahí vamos. Y Sudamérica, por ejemplo, Colombia es un ejemplo. Chile está buscando, su gobierno ahora, implementar una serie de criterios e indicadores para la contratación pública. El despacho, de hecho, está involucrado en un proceso de esta naturaleza, lo cual es muy interesante, ver que la política pública sea el llevar a cabo toda la infraestructura y obra pública bajo estos estándares. Bajo estos estándares. Entonces, el principal inversor en cualquier país de infraestructura, pues es el gobierno. Si el gobierno los adopta, pues ahí se va en cascada, esperamos, ¿no? Entonces, es bastante interesante la forma en la que se va desarrollando y evolucionando. Ahí ya se vuelven obligatorios, o por lo menos se vuelven un factor de decisión para la adjudicación. Sí, entonces, sí, sin duda. Interesantísimo. Sí, la verdad es que eso está padrísimo. Ahora, esto obviamente se busca la unificación,
pero también se van a ir recogiendo seguramente las experiencias de cada país, de cada nación sobre esto, y bueno, pues se irán adoptando estos criterios, se irán copiando en el buen sentido. Y nos hablabas al principio de la plática, Mauricio, que la taxonomía sostenible mexicana tiene ciertas particularidades. Platícanos un poquito acerca de esto. Sí, yo sé que el tiempo se acorta, pero vale la pena no dejar de tocar lo que hace diferente a la taxonomía sostenible mexicana de otras, que fue la decisión, yo creo que muy acertada, de incluir criterios indicadores de carácter social, específicamente lo que la taxonomía denomina el índice de igualdad de género, ¿no? Que descansa en 3 pilares básicamente. Trabajo digno, que se refiere a una serie de, como decía yo, indicadores y parámetros de si el salario es justo. Trata de disminuir la brecha salarial también entre hombre y mujer, por ejemplo, que sea correspondiente a la actividad, al conocimiento y que no haya abuso. México y otros países de Latinoamérica tienen una tradición de abuso hacia el trabajador, o sea, nos gusta cobrar mucho y pagar poco, ¿no? Y entonces tenemos que disminuir esa brecha, ese diferenciador que ha hecho la desigualdad social. El otro indicador que refieren es el de bienestar. Es decir, que se trabaja en condiciones adecuadas de bienestar, estándares internacionales que se van adoptando. Y el tercero tiene que ver con la inclusión, principalmente de dar o permitir la incorporación total de las mujeres hacia el ámbito productivo, sin ningún tipo de limitación y contemplando sus diferencias, digamos, ¿no? Para que tengan un acceso oportuno, que haya igualdad de oportunidades para ellas, ¿no? Entonces, es un diferenciador. Ninguna otra taxonomía en el mundo que sepamos incluye este factor. Wow. Y es transversal, es para las 124 actividades. O sea, mientras que en lo ambiental cada actividad tiene sus aristas, o sus parámetros, en lo social pues se pretende que todas las actividades pues adopten estos 3 pilares bajo el índice de igualdad. Y es una serie de preguntas y una serie de parámetros que tendrías que cumplir o responder. Entonces, eso sí, creo que nos pone a la vanguardia en ese sentido. Sí, sin duda, y creo yo que pues seguramente será un criterio que se irá expandiendo en el mundo, porque pues creo que hablando de impacto y particularmente de impacto social, pues sin duda el factor de igualdad es clave. Ahora, Mauricio, ya para terminar, quisiera preguntarte, porque estoy seguro que por ahí nuestra audiencia se podría estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el concepto que venimos oyendo también reiteradamente del greenwashing o del ecolavado? Estos estándares, ¿cómo confluyen con ese concepto? Sí, bueno, el greenwashing o ecolavado que mencionas es de alguna manera mencionar o asumir que tú tienes un estándar de protección ambiental, que tú llevas a cabo ciertas acciones en mejoramiento del ambiente o hasta la parte social, cuando esto no es así, y entonces haces una interpretación equivocada de tus actividades y engañas al público. Engañas es como una fachada. Es una fachada de que eres un buen ciudadano ambiental y social. Y bueno, ¿cómo se podrían interrelacionar? Pues si tú dices que adoptas o proclamas que adoptas los criterios e indicadores que marca la taxonomía sostenible y esto no es así y lo haces simplemente para acceder a créditos en algún momento dado, la propia institución, el público en general, una organización no gubernamental, pues te lo pueden demandar, ¿no? Porque estás haciendo una representación que no es verdadera sobre tus actividades y eso te obliga, podríamos ya hablar de los términos jurídicos en ese respecto, pero más allá de eso es que si tú estableces que tú tienes un nivel de cumplimiento y vas más allá de ello, tiene que ser cierto, pues no estás engañando. Claro. Entonces puedes ser acreedor a sanciones o a procedimientos por falsedad, ¿no? Creo que esto es importante y a lo mejor es un tema así ya muy, muy técnico jurídico, pero si bien estos estándares y su adopción son voluntarios, la realidad es que una vez que tú, por ejemplo, en un contrato haces una representación, una garantía de que los estás cumpliendo, ya deja de ser voluntario, ¿no? Ya hay una obligación contractual asumida voluntariamente
y que entonces sí puede tener una consecuencia en el ámbito legal, ¿no? No quería entrar a términos tan jurídicos, pero sí, la declaración unilateral de la voluntad, por ejemplo, el que tú digas o declares que cumples, te obliga. Claro. El que tú lo plasmes en un contrato, te obliga. Y el que una ley o licitación los incorpore como una obligación y digas que te vas a sujetar a ellos, te obliga. Claro. Entonces, hay, como fuente de la obligación, habría varias formas en las que, a pesar de ser un mecanismo voluntario, podrían volverse obligatorios para ti, y en ese momento estás, digamos, expuesto al greenwashing si alguien prueba que lo que estás diciendo es falso, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, nosotros como firma internacional, pues que nos toca ver también lo que está pasando en otras jurisdicciones, vemos que ya hay litigios activos y de hecho frecuentes con estos temas de greenwashing o estas representaciones falsas o no veraces, lo que se llama, digamos, el cumplimiento de oropel, ¿verdad? Digo que cumplo. Y entonces aquí es bien importante saber que una vez que lo adoptamos puede tener consecuencias en el ámbito legal y que además debemos estar preparados para sustentar lo que estamos diciendo, para probar, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos entrando a algún proyecto, pues la contraparte nos pudiera decir, oye, voy a hacer una auditoría. Por ejemplo, así, una fusión o una adquisición de una empresa. Bueno, pues a lo mejor la empresa se está cotizando en cierto valor, asumiendo que está cumpliendo a lo mejor con X estándar, pero a la hora de que se realiza la auditoría nos damos cuenta de que no era así, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí vamos a ver impactos y efectos concretos, ¿no? Pues Mauricio, no sé si quisieras cerrar con algo para nuestra audiencia sobre el tema. Te agradecemos de veras muchísimo porque es un tema complejo, pero bueno, creo que nos lo transmitiste de una manera que lo pudimos asimilar. Algo con lo que te quisieras despedir de nuestra audiencia. Sí, agradecerte y tal vez cerrar con 2 puntos. El primero es que nunca hemos auditado una empresa que cumpla con todos los requerimientos ambientales. Es tan amplia y tan dispersa la legislación que es muy difícil para cualquier empresa cumplir. Entonces hay que tener cuidado de primero tener una base de cumplimiento ambiental, social, para lo requerido, y luego aspirar a criterios indicadores de mayor envergadura, ¿no? Ese es un primer punto. Segundo punto es que todo es perfectible. Esta taxonomía está en su fase inicial. Va a ir avanzando y evolucionando. Es perfectible. Alguien puede criticar que los factores de igualdad que innovó e incorporó pues no son suficientes, pero bueno, entendamos que tenemos que ir por fases. Solo se refiere a cambio climático y no se refiere a otros aspectos del ambiente, sí es cierto, pero creo que debemos de empezar por ahí, y yo creo que hizo un esfuerzo el gobierno muy interesante, a pesar de que hay muchas críticas a veces a todos los instrumentos. Creo que es criticable, pero es mejor que existan como están, a que nunca hubieran salido, y esperemos la evolución en el tiempo y poder ser partícipes de eso, ¿no? Claro, y comparto contigo y digamos, el mensaje para nuestra audiencia también sería que esto va a ir cambiando, va a ir evolucionando. Entonces, a lo mejor los estándares hoy están aquí. Si nos quedamos ahí, pues el día de mañana los estándares van a estar acá. Correcto. Entonces, siempre hay que tratar de, como empresa, como comercio, ir un pasito adelante y no aflojarle, ¿no? En estos temas. Pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Abordando Derecho. Síganos, por favor, ahí en nuestras redes sociales de Hogan Lovells México. Y bueno, pues regresaremos pronto con otro tema. Hasta luego. Gracias. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.